están? Desde la Feria Internacional del Libro me da mucho gusto tener conmigo a Eréndira Derbez, que junto con Claudia de la Garza tienen nuevo libro, Sí, Después de Machismos Cotidianos, exacto. de los micromachismos. No, de los no, que no Que son no son micro, de Ay, los machismos cotidianos. No he aprendido nada, ¿verdad? no, qué bárbaro. No, mapas corporales. Quiero explicarle a la gente qué es. Es decir, es una guía del cuerpo. ¿Está claro? Es una guía del cuerpo vista desde una perspectiva contemporánea, de hoy, cercana. ¿Sí? ¿Estoy bien o mal? Pues sí, o sea, sí podríamos decir que es una especie de guía. Me gusta imaginar que es igual que no son micro, una caja de herramientas con mucha información. Bueno, guía sí, caja de herramientas. Muy bien. Sí, Caja de herramientas. que te da información y que puedes consultar. Es un libro de divulgación como el otro, pero creo que es mucho más de historia de la ciencia, historia del arte, historia de la medicina. Aprendí mucho, escribiéndolo. O sea, puedo imaginar. Historia de la ciencia, y quiero explicar por qué. Porque si en un capítulo dicen, lo abro así, cabellos largos, o dicen bronceado, también hay una parte que explica qué es eso y de dónde viene y cuál es el efecto. Como cuando hablan de senos o de nalgas o de, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido el ser humano con la ciencia acerca de eso? ¿No? Sí, o también como siempre está cruzando muchos valores, depende de cada sociedad. Por ejemplo, la idea del bronceado, en ciertas sociedades europeas, las pieles blancas eran de la nobleza, sobre Tú y yo todo no la nos de hemos las... bronceado hace cuántos años. Bueno, hay días. Hay días, ok. Pero Y hay... Déjame continuar. Vas. Y por ejemplo, si tú ves la historia del arte europeo, sobre todo las mujeres blancas, muy pálidas, eran como muy bien vistas. Y los hombres podían ser un poquito más bronceados porque tenían que ir al campo de batalla, por ejemplo, entonces estaba bien visto. Y las clases trabajadoras, quienes son campesinos, quienes están en los mercados, son las personas bronceadas. Entonces, durante muchísimo tiempo, en el arte europeo y en la moda europea, el ser pálido era algo muy bonito. Pero luego, cuando se descubre o se inventan las vacaciones en este sistema económico en el que vivimos, el estar bronceado era sinónimo de estatus. Porque te podías haber ido de vacación. Exacto. A Entonces broncearte. se inventan, por ejemplo, las mallas de color como más beige, pero aún así, más café, perdón, pero aún así, en un mundo con un sistema colonial, las pieles blancas se relacionan con Europa y el racismo, etcétera. Qué bueno que dices esto, porque yo creo que esa es la parte más importante del libro, de cómo cada parte del cuerpo o cada fenómeno que tiene que ver con el cuerpo siempre está determinado por el contexto en el que se vive, la historia en donde está, etcétera, ¿no? Que eso es algo que a veces hoy nos cuesta entender, ¿no? Es decir... O no, es que para mí es muy lógico. ¿No crees que nos cuesta entender a veces desde la ideología o a veces desde tal o a veces desde cual? ¿No? Pues a veces creo que es un tema de empatía. Por ejemplo, un cuerpo de una persona trans en un país como México, su esperanza de vida va a ser prácticamente mi edad, un par de años más. Y si es esta misma persona, mismo cuerpo, en otro país, probablemente no. Entonces, sí, evidentemente depende de dónde estás ubicado, pero creo que inmediatamente nosotras, todas las personas, hacemos estas lecturas bien rápido. O sea, tenemos un montón de sesgos racistas, un montón de sesgos transfóbicos, gordofóbicos, y quizás no nos damos cuenta... pero creados por el contexto también, o por la gente... A ver, la gordofobia, por ejemplo, ¿no? Eso está creado también por una sociedad y por un concepto y por un aparato de publicidad y de las publicidades desde hace muchísimos años. Y un sistema médico, ¿no? sí. Y un sistema médico, ¿no? Total. Y entonces así aprendes o malaprendes a catalogar cada parte del cuerpo, ¿no? Sí, y por eso lo conecto mucho con el libro anterior que hicimos, el de Machismos Cotidianos, porque todas las personas cometemos actos machistas, porque crecimos en una sociedad así y replicamos esos actos, y por eso es muy importante reflexionar, nombrar y modificar conductas, y creo que justo por eso nos gusta mucho escribir divulgación a Claudia. A mí, las dos hacemos nuestra vida académica y otro tipo de escritura, pero este tipo de escritura me gusta mucho porque es mostrar todo lo que hemos aprendido, seguimos aprendiendo, para abrir conversaciones y poder nombrar
actos que son violentos y que al final de cuentas cuestan la vida de personas para transformarlos. O sea, por ejemplo, Hay todos unos capítulos que se llaman La mirada masculina, por ejemplo. sí, o hablamos de racismo, porque hay gente que me dice, eres una exagerada, ¿por qué te pones así por un comentario racista en la mesa? Y pues dices, a ver, hay gente que se ahoga en fronteras, o se ahoga en el Mediterráneo, porque tiene la piel más tirándole a café que a blanco. O sea, esa es la diferencia entre que te salve o no una guardia costera, por ejemplo. O sea, el racismo cobra vidas, la transfobia cobra vidas, la misoginia cobra vidas, y largos, etcétera. Decías de la relación con el libro anterior. Esa parte de nuestro machismo también tiene mucho que ver en cómo calificamos los cuerpos de los demás y las demás, ¿no? Totalmente, y creo que también, y siempre lo insisto, en un sistema patriarcal los hombres también son víctimas y al final benefactores. O sea, creo que hablamos mucho como de la idea del cuerpo masculino, los músculos, el hombre fuerte, el hombre que no llora. Por ejemplo, en la parte de lágrimas aprendimos mucho. De hecho, en los agradecimientos verán que es una lista Ahorita vamos que a es hablar como de un eso, capítulo porque, sí. que hablamos mucho con personas especialistas en genética, en hormonas, etcétera. Por ejemplo, no llorar es muy dañino no solamente para la salud mental, sino que cuando lloras, la cantidad de cambios hormonales que hay en tu cuerpo, la liberación de oxitocina, etcétera, te hace sentir mejor y te hace mucho bien. Y si a los hombres les prohíben llorar desde que son chiquititos, ¿cuál es el resultado? ¿Qué? No sé, tú eres hombre, Tú sí, dime, yo ¿cuál no. es el resultado con todo lo que aprendiste? Pues mira, una de las cosas que más me preocupa, y lo voy a decir siempre, es la tasa de suicidios de hombres ¿Contra la de mujeres? contra la de mujeres, y sobre todo de hombres cuando empiezan a tener cambios hormonales que los relacionan con lo que llaman andropausia, que también es un término que en la comunidad médica también se debate. Publicaron el de micromachismos. ¿Por qué les pareció importante ahora esto? ¿Por qué? ¿De dónde salió la idea? Pues después de publicar el de Machismos Cotidianos, Fernanda Álvarez, nuestra editora en ese momento, que es una mujer maravillosa, quien admiro a nivel personal y profesional, nos dijo, háganse otro, en una entrevista además nos acorraló, háganse otro segundo tomo de Machismos Cotidianos y podríamos hacer una biografía ilustrada de machismos cotidianos, pero no tiene más sentido, o sea, creo que ya dijimos lo que queríamos decir. Y a Claudia se le ocurrió muy brillantemente escribir un libro sobre el cuerpo y a mí me encantó la idea. En ese momento yo estaba también escribiendo mi tesis anterior, que tiene que ver sobre la locura y las escritoras e incluso el sistema médico, porque hablo sobre los electroshocks y etcétera. Te la voy a pasar, ¿eh? Y y entonces para mí tuvo muchísimo sentido pensar cómo todo lo que cruza el cuerpo es profundamente político. Ya lo sabía, pero lo volví a vivir, porque aparte yo estoy en procesos médicos y hospitales y doctores, etcétera. Y salió lo que salió. O sea, al final de cuentas habíamos planeado otro tipo de libro, mucho más cartográfico. Creo que es un libro cartográfico, sí, en el sentido que te guía. Ahora, y me gustó lo que quedó. Ahora, pues espero. También hay una relación porque llevas mucho tiempo dibujando. Desde antes de hablar. Y hemos visto antes de este libro muchísimos dibujos tuyos de cuerpos. Puede ser. También. Sí, sí, pero no De cuerpos quiero decir, de seres humanos, de personas, sí, que son cuerpos también, sí, ¿no? Y supongo que eso también para ti tuvo una conexión, ¿no? Totalmente, el proceso de escritura y el proceso de ilustración fue paralelo, pero para mí fue muy bonito porque al principio era yo con un espejo, pues son cuerpos desnudos la mayoría. Sí, sí. Y ya cuando logré un cierto número de bocetos, y le decía a mis amigos, ¿quieren posar? Y obviamente nadie quería posar. Hice cierto número de bocetos. ¿Nadie quería posar? Espérate. ¡Qué fresas tus amigos! Hice un número de bocetos, lo subí a Instagram y empezaron a muchos amigos y gente ni que conozco, amigas en general, decir yo me apunto, y al final tuve un montón de personas voluntarias. Fue maravilloso porque yo no quería modelos profesionales por muchos motivos, aparte de que no lo podía pagar, porque quería una diversidad. Exacto, ¿no? ¿Y sabes qué pasó hablando del cuerpo? Que Instagram me bajó las ilustraciones porque rompían las reglas comunitarias y son ilustraciones de cuerpos, o sea, son más bien piezas artísticas. O sea, algunos de los que están aquí
varios, si no es que todos. Entonces, al final, el post que sigue estando fue porque tuve que borrar el resto de las imágenes. O sea, de lo que está en el libro, Instagram dijo no. Pero ahora piénsalo en términos de cáncer. O sea, unos senos, pero unos vellos pero justo públicos, eso. unas nalgas, eso no puedo. Piensa en los senos y el cáncer. ¿Cómo haces campañas para detectar cáncer de mama Si no en puedes redes enseñar sociales? un seno. Si no puedes enseñar un seno. Ni siquiera ilustrado. Bueno, o pues, penes. O sea, también te los han de haber bajado, también. Sí. Qué interesante. Qué dice mucho de- terrorífico, ¿no? Eso También. hace que todos tuviéramos que leer este. Se lo vamos a mandar a la gente de Instagram. Este libro, ¿te parece bien? Me encanta. Se los vamos a mandar porque de lo que se trata es ver naturalmente lo que somos. Y es este miedo. Somos cuerpos. Y es muy chistoso porque es este miedo al cuerpo todo el tiempo, a nombrarlo. Y al final de cuentas, eso también puede prevenir muchos problemas de salud. O sea, un diagnóstico temprano, y de hecho de eso va a ser un poco mi presentación al rato, voy a platicar un poco de eso. Un diagnóstico temprano depende mucho de tener la información a la mano para detectar síntomas, ya sea de cáncer o de mil cosas, y poderte tratar y no sufrir un proceso de salud horrible. Hace unos años no imaginabas que te ibas a meter meses y meses, sino que años a estudiar esto y a publicar un libro, ¿no? No, hace unos años no me hubiera imaginado ni escribir uno ni otro. Sí quería en algún momento, pero para mí mi vida... ¿Pero uno de esta? ¿Una No, cosa científica? Hablando con científicos, Híjole, etcétera. no, siempre me gusta, o sea, aparento que no por mi estilo, pero siempre me ha gustado mucho la ciencia y no era mala en la escuela en eso. Pero yo, la verdad, creo que mi vida cambió radicalmente en el momento en que Random me llamó y me dijo, ¿quieres escribir un libro? Y así como, ¿Yo se por equivocaron qué? de... ¿Se equivocó usted de teléfono? Sí, casi, No. casi de Derbez. Ya llevas dos. Ya llevo Un dos. placer. Pues un gusto. ahí va. Este sí lo lees, porfa. Eren hija de revés, que junto con Claudia de la Garza, vamos a traer a Claudia la próxima vez. Mapas corporales, ya está a la venta, de verdad, una joya. Gracias. Gracias a ti.